Matachispa y trabajos en caliente con riesgo de incendio. Objetivos de la guía técnica. 1.1 Esta guía técnica tiene como objetivo establecer las medidas de prevención de incendio mínimas. Para la realización segura de los trabajos que generan fuentes de ignición, llama directa o chispas. Como, por ejemplo, trabajos de corte, trabajos de soldadura, trabajos de amolado, reparación e instalación de membranas asfálticas en techos. Trabajos similares que produzcan chispas, llamas o calor. Estas medidas están compiladas en un documento denominado Permiso de Trabajo en Caliente que servirá como herramienta de prevención. Para su correcta utilización el personal involucrado debe ser entrenado y controlado según los lineamientos incluidos en esta guía técnica. 1.2 Trabajos en caliente en panelería tipo sándwich, en función de experiencias recientes en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, de grandes incendios catastróficos en edificios construidos con paneles con aislaciones internas combustibles, paneles sándwich, se debe remarcar que los trabajos en caliente no deberían realizarse en dichos elementos constructivos. Sin embargo, en el caso extremo de no disponer de alternativas y de tener que realizarlo, se tendrán en cuenta las indicaciones específicas enumeradas en este documento para ese tipo de materiales. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan. NOM-004, STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. NOM-022, STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene. NOM-026, STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Definiciones. 2.1. Trabajo en caliente. Un trabajo en caliente se puede definir como una actividad que implica la utilización de llamas abiertas, que libera calor o produce material incandescente, chispas. Esto incluye actividades como corte y soldadura, trabajos con llama abierta, afilado, amolado, así como también derretimiento mediante aplicación de calor usando sopletes, descongelación de tuberías y aplicación de revestimientos en cubiertas, cepillado, perforado, entre otras. Dependiendo de la operación y del equipo utilizado, estos trabajos en caliente producen energía radiante, metal fundido, emanaciones y chispas, todos estos potencialmente riesgosos en términos de incendio y seguridad para la vida. 2.2. Permiso. Documento expedido por la autoridad competente con el fin de autorizar el desempeño de una actividad específica. 2.3. Individuo que autoriza el permiso. Empleado de la empresa, no un contratista, asignado por la alta gerencia que se encarga de autorizar el permiso de trabajo en caliente. Además de sus responsabilidades habituales, al momento de autorizar un permiso, es responsable de la implementación y adecuado manejo del programa de trabajo caliente. Es frecuentemente asignado a un supervisor de turno, técnico o ingeniero de seguridad e higiene, entre otros. 6. Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. 6.2 Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa específico de seguridad e higiene, y a las condiciones de seguridad e higiene establecidas en esta norma. 6.3 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 6.4 Realizar las actividades de soldadura y corte solo si cuenta con la capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 6.5 Someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. 2.3. Operario del trabajo en caliente, OTC. Empleado de la empresa o contratista encargado de realizar el trabajo en caliente. Usualmente se designa esta labor a operarios de mantenimiento como soldadores, cortadores, entre otros. 2.4. Guardia de incendio, Firewatch. Empleado o contratista capacitado por la empresa, encargado de estar atento a cualquier chispa dispersa, fuego sin llama u otros peligros de incendio en los que deba actuar proporcionando una respuesta inicial ante incendios.
Esta persona tendrá la autoridad para detener el trabajo en caliente si se presentan condiciones de trabajo peligrosas. Normalmente, el empleado designado como guardia de incendio pertenece a la brigada de incendio o al servicio de bomberos del lugar. 7. Análisis de riesgos potenciales. El análisis de riesgos potenciales debe contener al menos lo siguiente. A. La identificación de los procesos y áreas de trabajo en donde se lleven a cabo las actividades de soldadura o corte. B. La relación de los equipos, materiales base, materiales de aporte y gases combustibles que se emplean para soldar o cortar. C. La determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utilice, ejemplo, fuga de gases comprimidos en el procedimiento de soldadura y corte. D. La determinación de los agentes químicos y físicos que se produzcan y que generen contaminación en el medio ambiente laboral. E. El tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, directo o indirecto, y el tiempo de exposición. F. Un listado de los daños a la salud que incluya la relación causa-efecto por la exposición a humos, vapores, radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta y la luz brillante, entre otras, ruido, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura, explosiones o atmósferas no respirables. Ver ejemplo en la guía de referencia y G. La identificación de las partes del cuerpo que requieren protección para evitar daños a la salud de los soldadores o cortadores. H. Los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo en 1. El trabajador, equipo de protección personal que se requiere para controlar la exposición de los soldadores. 2. Las áreas de trabajo, ventilación natural o artificial, por ejemplo, extractores de aire, la protección que se requiere para evitar daños a terceros, para controlar los conatos de incendio que puedan presentarse o para controlar la presencia de agentes químicos, entre otros, y 3. En caso de accidente, el listado del contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios. En caso de requerirse, los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, de conformidad con el capítulo 11. Y el equipo de soldadura y corte. J. La identificación de áreas con atmósferas no respirables, y K. La necesidad de aplicar procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, conforme al capítulo 11. 2.5. Panel sándwich. Elemento constructivo que consta básicamente de dos caras protectoras unidas por un relleno o material aislante. Las caras pueden ser metálicas o plásticas, y el material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano o poliestireno. En esta guía se hablará de paneles sándwich únicamente cuando las caras protectoras no sean combustibles, no aplica para materiales con plástico u otros. Los materiales aislantes utilizados en estos paneles, generan un alto porcentaje de humo negro, denso y tóxico, que además de ocasionar pérdidas materiales a equipos electrónicos y mercaderías, afecta de manera drástica al medio ambiente y al ser humano. Las chapas metálicas, ya sea por mal uso o falta de mantenimiento, pueden dejar pequeñas partes de material aislante expuesto, el cual ante una fuente de ignición, chispas o colillas de cigarrillo mal apagadas, formará un incendio que se propagará rápidamente. Responsables del trabajo en caliente. ¿Quiénes son los responsables de los trabajos en caliente? La alta gerencia tiene la responsabilidad de la ejecución segura de los trabajos en caliente. Deberá establecer entre otras actividades las siguientes. Áreas aprobadas para realizar trabajos en caliente o los procedimientos para aprobar dichos trabajos. Designar una persona responsable para autorizar los trabajos en caliente en áreas distintas a aquellas designadas para tal fin. Asegurarse que solamente se usen equipos en buen estado de conservación y funcionamiento. Asegurarse que el personal que está desarrollando la actividad, incluyendo contratistas, esté entrenado en la manera segura de usar su equipo, la seguridad del trabajo en caliente y los procedimientos de emergencia en caso de incendio. Instruir a los contratistas sobre los materiales combustibles e inflamables y las condiciones potenciales de riesgo. ¿Cuál es el rol del IAP o individuo responsable de autorizar trabajos en caliente? La persona que se designe como responsable para la autorización de los permisos para trabajos en caliente, IAP, deberá inspeccionar el lugar donde se quiera realizar el trabajo antes de iniciar el mismo, usando la lista de chequeo establecida en el formato de permiso de esta guía técnica.
El IAP autoriza los permisos de trabajo en caliente una vez que ha evaluado los riesgos en el área de trabajo propuesta y asegura que los mismos han sido eliminados o controlados. También estará encargado de designar un guardia de incendio, Firewatch, cuando las condiciones del trabajo en caliente lo requieran. A su vez, el IAP será responsable de asegurar que este guardia de incendio permanezca en el sitio del trabajo durante la totalidad del mismo y hasta 30 minutos después de realizado el mismo. El IAP realiza la inspección final del área de trabajo para garantizar que la misma no presente riesgos. En caso de no requerir un guardia de incendio para realizar el trabajo, el IAP deberá asistir nuevamente al área de trabajo a los 30 minutos de finalizar el trabajo para asegurar que las condiciones del área son seguras y están bajo control. Cuando se requiere un guardia de incendios, Firewatch. Se deberá consignar un guardia de incendio para monitorear la seguridad del trabajo en caliente y evitar posibles incendios o controlar tempranamente un posible conato y notificar del mismo. Estos guardias serán dispuestos por la persona responsable de la autorización de los permisos, IAP, cuando las condiciones lo requieran durante todo el desarrollo del trabajo en caliente y por lo menos durante 30 minutos después de haber terminado el mismo. Adicionalmente, el guardia de incendios realizará 2 inspecciones en el lugar cada 30 minutos luego de la guardia permanente. Se debe consignar un guardia de incendios si se da alguna de estas condiciones. No se pueden mover los materiales combustibles que estén dentro de un radio de 11 metros del punto donde se realizan los trabajos en caliente. Cuando existan materiales combustibles que puedan entrar fácilmente en ignición con chispas. Aun si están por fuera del radio de 11 metros, por ejemplo, fardos de algodón, recortes de papel, inflamables, entre otros. Cuando haya aberturas o perforaciones en pisos y paredes dentro del radio de 11 metros del punto donde se realiza el trabajo en caliente y se tenga material combustible en las áreas adyacentes, incluyendo espacios confinados en pisos y paredes. Cuando se tenga material combustible en las áreas adyacentes, al otro lado de una pared, muros, techo, o cielo raso por los cuales se pueda propagar un incendio. Para trabajos realizados dentro o a menos de 11 metros de edificios con construcción de paneles tipo sándwich con aislación interna plástica o combustible. Fosas de servicios. Cualquier empleado calificado que haya completado satisfactoriamente el entrenamiento para el uso de sistemas de extinción de incendios requeridos en seguridad durante trabajos en caliente puede designarse como un guardia de incendio. Es recomendable que el empleado designado como guardia de incendio pertenezca a la brigada de incendio o al servicio de bomberos de fábrica. El guardia de incendio tendrá en el momento de realizar el trabajo en caliente, un extintor portátil y o hidrante con la posibilidad de utilizar inmediatamente en caso de incendio. Se debe consignar un guardia de incendio si se da alguna de estas condiciones. No se pueden mover los materiales combustibles que estén dentro de un radio de 11 metros del punto donde se realizan los trabajos en caliente. Cuando existan materiales combustibles que puedan entrar fácilmente en ignición con chispas. Aun si están por fuera del radio de 11 metros, por ejemplo, fardos de algodón, recortes de papel, inflamables, entre otros. Cuando haya aberturas o perforaciones en pisos y paredes dentro del radio de 11 metros del punto donde se realiza el trabajo en caliente y se tenga material combustible en las áreas adyacentes, incluyendo espacios confinados en pisos y paredes. Cuando se tenga material combustible en las áreas adyacentes, al otro lado de una pared, muros, techo, o cielo raso por los cuales se pueda propagar un incendio. Para trabajos realizados dentro o a menos de 11 metros de edificios con construcción de paneles tipo sándwich con aislación interna plástica o combustible. Fosas de servicios. Cualquier empleado calificado que haya completado satisfactoriamente el entrenamiento para el uso de sistemas de extinción de incendios requeridos en seguridad durante trabajos en caliente puede designarse como un guardia de incendio. Es recomendable que el empleado designado como guardia de incendio pertenezca a la brigada de incendio o al servicio de bomberos de fábrica. El guardia de incendio tendrá en el momento de realizar el trabajo en caliente, un extintor portátil y o hidrante con la posibilidad de utilizar inmediatamente en caso de incendio. En el anexo al final de este documento se incluye un modelo del permiso de trabajo en caliente recomendado. El OTC deberá estar capacitado para utilizar de manera segura el equipo de trabajo en caliente y para actuar ante peligros relacionados con su uso. A su vez, este operario contará con los elementos de protección personal, EPP, requeridos por la Jefatura de Seguridad e Higiene y o la Alta Gerencia. El OTC se encargará de comprobar que el equipo de trabajo en caliente se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
El OTC junto con el IAP deberán seguir totalmente los procedimientos de trabajo caliente establecidos. Este operario tendrá la capacidad de rechazar la realización de un trabajo caliente en áreas designadas con condiciones peligrosas. Esta persona será responsable de dejar el área de trabajo en caliente en una condición segura y en adecuado estado de orden y limpieza después de que se haya terminado el trabajo. Capacitación. Tanto el IAP, OTC y Guardia de Incendio, Firewatch, son responsables de la seguridad del área donde se realiza el trabajo y de la operación misma para llevar a cabo correctamente las tareas. Todos los empleados y contratistas que participen en actividades que impliquen trabajo en caliente deben recibir capacitación anualmente. Además, los procedimientos de manejo de trabajo en caliente deben revisarse formalmente una vez al año como mínimo, para evaluar la efectividad del programa y la necesidad de implementar cambios o realizar mejoras. Trabajos en caliente con contratistas. Debido a la tendencia de subcontratar este tipo de trabajos con otras empresas, se recomienda tener especial atención en el entrenamiento, experiencia y procedimientos del trabajo en caliente que llevan a cabo los contratistas. Antes de realizar un trabajo en caliente, tanto el contratista como la alta gerencia o jefatura de seguridad e higiene de la empresa donde se va a realizar el trabajo, se deberán reunir para acordar procedimientos, normas de seguridad, capacitación previa de medios de evacuación, protecciones y sistemas de extinción con que cuenta el lugar. Asimismo, el contratista que realice el trabajo deberá conocer muy bien cuál es el procedimiento de emergencia y con quién debe comunicarse en caso de requerirlo. De igual manera deberá solicitar al contratista su ART, aseguradora de riesgo del trabajo, correspondiente y al día antes de comenzar el trabajo. Medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad requiere el permiso de trabajos en caliente? Regla de los 11 metros. Se deberán despejar todos los materiales combustibles e inflamables dentro de un radio de 11 metros del punto donde se realiza el trabajo en caliente. Cuando no sea posible retirar los productos combustibles o inflamables en un radio de 11 metros se deberán cubrir con mantas resistentes al fuego y designar un guardia de incendio durante la tarea, Firewatch. Los pisos y en general todas las superficies dentro del radio de 11 metros se deberán limpiar para eliminar polvo y otros combustibles acumulados. Se deberán cubrir y proteger todas las aberturas y grietas en paredes, pisos o ductos como drenajes o similares que puedan convertirse en un camino para transportar verticalmente material incandescente, chispas, calor o incluso llamas. Detección y extinción de incendios. Se deberá contar con extintores portátiles en el área donde se desarrollan los trabajos en caliente. No se deben deshabilitar los sistemas de detección y alarma en las instalaciones. Sin embargo, se pueden cubrir o tapar temporalmente los detectores de humo o llama en el área donde se desarrolla el trabajo en caliente para prevenir falsas alarmas, retirando las cubiertas una vez terminado el trabajo. En caso de contarse con rociadores automáticos, estas no pueden deshabilitarse para un trabajo en caliente. Sin embargo, se pueden cubrir las cabezas de los rociadores en el área donde se realiza el trabajo usando trapos húmedos para prevenir su activación accidental, retirándolos una vez terminado el trabajo autorizado. En las figuras siguientes se ilustra la regla de los 11 metros y algunas de las recomendaciones expuestas anteriormente. Ilustración de la regla de los 11 metros, 35 ft. Ilustración de la utilización de múltiples guardias de incendio, Firewatch. Procedimiento para obtener el permiso. Se requiere siempre de un permiso para trabajos en caliente. Los trabajos en caliente se pueden llevar a cabo en áreas que son o se han hecho seguras ante el riesgo de incendio sin necesidad de un permiso para trabajos en caliente. Un área designada para trabajos en caliente es un área permanentemente usada para este tipo de trabajos, como por ejemplo el taller de mantenimiento dentro de una planta industrial. Esencialmente estas áreas están construidas con materiales no combustibles ni inflamables y no se almacenan en ellas contenidos de ese tipo, están correctamente separadas por materiales incombustibles y además deben contar con extintores portátiles. Pero también existen áreas prohibidas, no permitidas, para trabajos en caliente como, por ejemplo, áreas clasificadas como prohibidas por la alta dirección, por ejemplo, áreas blancas en laboratorios y clínicas. En zonas con presencia permanente o potencial de atmósferas explosivas. Cuando haya tanques o equipos confinados que no hayan sido adecuadamente preparados y que hayan contenido productos que puedan desarrollar atmósferas explosivas. En áreas con acumulación de polvos explosivos.
Finalmente es muy importante que todo el personal relacionado con los trabajos en caliente, incluyendo administradores, personas responsables de la autorización de los trabajos, guardias de incendio, firewatch, operarios y contratistas reciban capacitación en los riesgos asociados a estos trabajos, así como en el uso y manipulación de extintores portátiles y otros sistemas de protección contra incendio disponibles en la empresa. Adicionalmente, se deberán desarrollar sesiones de entrenamiento en los procedimientos de seguridad específicos para cada tipo de equipo usado en los trabajos en caliente, así como sobre el uso de equipo de protección personal, EPP, y los procedimientos internos establecidos para diligenciar un permiso de trabajo en caliente y las áreas autorizadas y prohibidas para dichas tareas. ¿Cuál debería ser el procedimiento para obtener un permiso de trabajo en caliente? El IAP deberá seguir el siguiente diagrama de flujo para determinar si el trabajo en caliente puede llevarse a cabo o no. ¿Cómo utilizar el permiso de trabajo en caliente? El formulario de permiso de trabajo en caliente 5 de diciembre de 2013, adjunto al final de la guía, presenta en un único documento los distintos elementos que se requiere verificar antes, durante y después de un trabajo de corte y soldadura, llama abierta, afilado, amolado, derretimiento, entre otros descritos en el documento Permiso de Trabajo en Caliente. El formulario de permiso de trabajo en caliente debe ser completado por la persona que haya sido designada por la alta dirección como responsable de autorizar los permisos de trabajo en caliente en aquellas áreas distintas a las áreas designadas. El formulario de permiso de trabajo en caliente es válido únicamente durante el día y lugar definidos explícitamente en la carátula de la tarjeta. Se deberá obtener un nuevo permiso de trabajo en caliente y su correspondiente tarjeta para días y o lugares diferentes. En la parte superior podrá escribir un número correlativo N grados para llevar un mejor control de la cantidad de trabajos en caliente que realiza en la empresa. Ejemplos a continuación. Todas las secciones del formulario de permiso de trabajo en caliente deben ser completadas en su totalidad. Cada una de las preguntas en la lista de chequeo deberá tener una respuesta. Cuando alguna pregunta no aplique a la situación específica del trabajo realizado, se deberá responder N/Alteza. En caso de respuestas negativas, no, se deberá verificar la condición que origina dicha respuesta y tomar las acciones preventivas necesarias adicionales para evitar posibles situaciones de incendio como consecuencia del trabajo a desarrollar, incluyendo traslado de equipos, instalación de pantallas o protecciones adicionales, asignación de supervisores de incendio, ventilación de áreas, entre otros. El objetivo es que todas las respuestas en la lista de chequeo sean afirmativas. Siglo I, para autorizar el inicio del trabajo en caliente, minimizando de esta manera la posibilidad de eventos de incendio durante el trabajo. Una vez finalizado el trabajo en caliente, se deberá verificar el área donde se desarrolló el mismo, así como aquellas áreas anexas, contiguas o inferiores, que requirieron de supervisión durante el trabajo, validando la condición de seguridad de la misma a través de una firma. Luego de esta revisión final se deberá mantener una vigilancia permanente en el lugar, a través del guardia de incendio, durante 30 minutos después de finalizado el trabajo. Esta inspección tiene como objetivo detectar posibles fuegos latentes por brasas o rescoldos de soldadura que pueden aparecer luego del trabajo. Además, luego de dicho periodo de guardia permanente, se realizarán 2 inspecciones cada 30 minutos en el área de trabajo. De esta manera existirá supervisión permanente de 30 minutos en el lugar y 2 verificaciones puntuales a los 60 minutos y 90 minutos después de terminado el trabajo, dejando registro. Los formularios de permiso de trabajo en caliente deberán estar disponibles y a la vista durante la duración del mismo. Se recomienda conservar una copia de cada permiso para trabajo en caliente durante un periodo de al menos 12 meses con el objeto de poder realizar las auditorías y controles correspondientes. Cambios de turno. Los permisos de trabajo deben ser emitidos por un periodo de tiempo que no puede exceder un día, 24 horas. Sin embargo, si el trabajo en caliente se extiende desde el turno inicial hasta 1 o 2 turnos siguientes, se requiere una validación entre el IAP original y el que lo reemplazará en el próximo turno, a través de una firma de cada uno en el permiso. Se debe asegurar que las condiciones del trabajo sean claramente transmitidas de un IAP al otro. Antecedentes. En la preparación de esta norma se han tenido en cuenta los antecedentes siguientes. NFPA National Fire Protection Association, USA. NFPA 51 Bytes Standard for Fire Prevention During Building, Cutting, and Other Hot Work. 2009 edición. Datos aportados por los miembros CIR.
Por aclaraciones o mayor información sobre esta guía técnica, consultar a cualquier integrante del CIR incluido en el comité de redacción. Anexos, ejemplos de siniestros. Ejemplo, ¿es realmente necesario el trabajo en caliente? En marzo de 2007, un daño estimado de 100.000 libras fue causado por trabajos en caliente realizados para aplicar membrana asfáltica sobre un techo de chapas metálicas. El permiso de trabajo en caliente se encontraba en orden, sin embargo, los trabajos en caliente prendieron fuego una membrana plástica de EDPM aplicada por detrás de los paneles con aislación. Los equipos de bomberos extinguieron el incendio rápidamente, no obstante, fue necesario cortar paneles revestidos y parte del cielorraso principal en el proceso de extinción. Las investigaciones posteriores revelaron que el trabajo en caliente no era necesario, y que el trabajo en frío hubiese sido más apropiado para ese tipo de tarea. Ejemplo, remoción o protección de materiales combustibles e inspección de seguridad. Mientras se realizaba una soldadura por arco en un segundo piso, unas chispas cayeron por una abertura sobre unas cajas de cartón que se encontraban en el piso de abajo, lo que ocasionó que las cajas se prendieran fuego. No había ningún guardia de incendio en el primer piso, y cuando se descubrió el incendio 15 minutos más tarde, los empleados no pudieron guía técnica apagarlo. Finalmente llamaron al departamento de bomberos, pero ya era muy tarde para salvar el edificio de 2 pisos. La pérdida total fue de $1.600.000 americanos. Ejemplo, remoción o protección de materiales combustibles e inadecuada aplicación de los permisos. Unos operarios estaban soldando un soporte a una columna contigua a un pasillo, donde se encontraban almacenadas bobinas de papel a una distancia no mayor a 1.5 metros, 5 pies. Según se informa, se había emitido un permiso de soldadura para dicho trabajo. El formulario de permiso estándar claramente indicaba que los materiales combustibles en un radio de 11 metros del área de trabajo debían ser removidos o cubiertos. El permiso también exigía de la firma de un supervisor que certificase que se había realizado la inspección del área. En este caso, no había protección alguna de los materiales combustibles, y el permiso estaba siendo utilizado sin la firma requerida. El incendio se propagó rápidamente hacia el interior de la estiba de material almacenado. Sin embargo, los rociadores se activaron, las compuertas de extracción de humos del techo se abrieron, se utilizaron las mangueras del sistema de incendio y eso hizo que el humo se disipara un poco en el área. Se quemaron alrededor de 300 bobinas que no pudieron ser salvados, y otras bobinas solo sufrieron daños por agua. La pérdida total fue de $250.000 americanos. Ejemplo, protección de materiales combustibles, respuesta de los bomberos y sistemas de emergencia. Un soplete de corte de oxiacetileno fue utilizado en un túnel de frío revestido en metal, con algunas cañerías que pasaban a través de las paredes del túnel dejando un espacio oculto entre dichas cañerías y las paredes. Las chispas evidentemente pasaron por una grieta y se prendió fuego el material de aislación interno del panel que era de poliestireno expandido. El incendio ocurrió durante un periodo de descanso y no se descubrió hasta finalizado dicho receso. Se perdió aún más tiempo en un esfuerzo inútil por extinguir el fuego con extinguidores y mangueras pequeñas. Finalmente llamaron al departamento de bomberos que se enfrentó a una difícil tarea debido al denso humo y a la propagación del incendio hacia el espacio oculto entre techo y cielo raso sin sectorizar. La pérdida total fue de $2.300.000 americanos millones. Ejemplo, remoción de materiales combustibles e inspección. Mientras que los operarios estaban cortando los pernos de una cinta transportadora con equipos para soldar, algunas de las chispas atravesaron las grietas en el piso y cayeron sobre montículos de aserrín que se encontraban abajo. El área estuvo ardiendo por 3 horas sin que el personal de mantenimiento se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ellos eran las únicas personas en la planta. Cuando descubrieron el incendio, intentaron apagarlo con extinguidores antes de llamar al departamento de bomberos. Los bomberos llegaron cuando ya era muy tarde para salvar el depósito maderero. La destrucción ocasionó una pérdida total de $1.250.000 americanos. Ejemplo, inspección inadecuada luego de finalizado el trabajo en caliente. Un contratista externo que se encontraba instalando un nuevo ascensor en un edificio de oficinas de 7 plantas, con pisos de madera, inició una serie de incendios como resultado de trabajos de corte y soldaduras. Los empleados del contratista lograron extinguir todos los incendios excepto uno. Dicho incendio ocurrió hacia el final de la jornada laboral, y los 4 empleados, sin darse cuenta del incendio, se retiraron. Casi al terminar la tarde,
el portero del turno de la noche para realizar su trabajo habitual, llamó al ascensor, cuya construcción era en parte de madera, y descubrió llamas. La pérdida fue de $530.000 americanos. No había ningún guardia de incendio en el área, como así tampoco, luego de realizar la última soldadura, no se llevó a cabo la inspección de la zona de trabajo. Ejemplo, supervisión inadecuada de contratistas. Los contratistas estaban removiendo un taller de galvanizado, utilizando medios térmicos, y el área donde estaban trabajando contenía tanques de plástico. Tenían su propio sistema de permisos de trabajo en caliente para realizar las tareas. La gerencia de la planta desconocía la necesidad de supervisar los trabajos de los contratistas y por ende no tenían conocimiento de que los mismos habían dejado el lugar de trabajo una vez finalizada su tarea. El fuego destruyó totalmente el edificio y los contenidos del taller. El incendio ocurrió debido a que el material combustible entró en ignición luego de que los operarios del contratista se retiraran de la ubicación. 6 Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. 6.2 Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón. 6.3 Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios. 6.4 Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos. 6.5 Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. 6.6 Participar en las brigadas contra incendio. 6.7 Participar en los simulacros de emergencias de incendio. 6.8 No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas, y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros. 6.9 Poner en práctica el procedimiento de alertamiento, en caso de detectar una situación de emergencia de incendio. 7. Condiciones de prevención y protección contra incendios. 7.1 Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos en caliente en las áreas en las que se puedan presentar incendios, y supervisar que éstas se cumplan. 7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones siguientes. A. Que se encuentren en la ubicación asignada en el plano a que se refiere el numeral 5.2, inciso D, y que estén instalados conforme a lo previsto por el numeral 7.17 de esta norma. B. Que su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. C. Que se encuentren señalizados, de conformidad con lo que establece la NOM -026, STPS -2008 grados la NOM -003, SEGOV -2002, o las que las sustituyan. D. Que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar. E. Que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde, operable, en el caso de extintores cuyo recipiente esté presurizado permanentemente y que contengan como agente extintor agua, agua con aditivos, espuma, polvo químico seco, halones, agentes limpios o químicos húmedos. F. Que mantengan la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta. En el caso de extintores con dióxido de carbono como agente extintor. G. Que no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo que el fabricante incluya en el extintor. Para detectar su activación, en el caso de extintores que contengan como agente extintor polvo químico seco, y que se presurizan al momento de operarlos, por medio de gas proveniente de cartuchos o cápsulas, internas o externas. H. Que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles. Y, que no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones. J. Que no existan daños físicos, tales como roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento. El extintor deberá ser puesto fuera de servicio, cuando presente daño que afecte su operación o dicho daño no pueda ser reparado,
en cuyo caso deberá ser sustituido por otro de las mismas características y condiciones de operación. K. Que la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin alteraciones. L. Que la etiqueta cuente con la siguiente información vigente, después de cada mantenimiento. 1. El nombre, denominación o razón social, domicilio y teléfono del prestador de servicios. 2. La capacidad nominal en kilogramos o litros, y el agente extintor. 3. Las instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión, apoyadas mediante figuras o símbolos. 4. La clase de fuego a que está destinado el equipo. 5. Las contraindicaciones de uso, cuando aplique. 6. La contraseña oficial del cumplimiento con la normatividad vigente aplicable, de conformidad con lo dispuesto por la norma oficial mexicana NOM-106, SCFI-2000, o las que la sustituyan, en su caso. 7. El mes y año del último servicio de mantenimiento realizado, y 8. La contraseña oficial de cumplimiento con la norma NOM-154, SCFI-2005, o las que la sustituyan, y el número de dictamen de cumplimiento con la misma, y m. Los extintores de polvo químico seco deberán contar además con el collarín que establece la NOM 154, SCFI-2005, o las que la sustituyan. No se requerirá la revisión de los aspectos contenidos en el numeral 7.2, inciso L, subincisos 7 y 8, e. Inciso M, en el caso de equipos de nueva adquisición. 7.3 Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores que al menos contenga. A. La fecha de la revisión. B. El nombre o identificación del personal que realizó la revisión. C. Los resultados de la revisión mensual a los extintores. D. Las anomalías identificadas, y E. El seguimiento de las anomalías identificadas. 7.4 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio, véase la Guía de referencia 6, recomendaciones sobre periodos máximos y actividades relativas a la revisión y prueba de sistemas y equipos contra incendio. Si derivado de dicha revisión y pruebas, se encontrara que existe daño o deterioro en los equipos, sistemas y medios de detección contra incendio, estos se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin. 7.5 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, el cual deberá comprender, al menos, los elementos siguientes. A. Tableros de distribución. B. Conductores. C. Canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres en estas. D. Cajas de conexiones. E. Contactos. F. Interruptores. G. Luminarias. H. Protecciones, incluyendo las de cortocircuito, fusibles, cuchillas desconectadoras, interruptor automático, dispositivos termomagnéticos, entre otros, en circuitos alimentadores y derivados, y puesta a tierra de equipos y circuitos. 7.5.1 Este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón. 7.5.2 Entre los aspectos a revisar dentro del programa a que se refiere este numeral, se deberán considerar los denominados puntos calientes de la instalación eléctrica, aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o quemadas, sobrecargas, varias cargas en un solo tomacorriente, alteraciones, improvisaciones, entre otras. 7.5.3 Si derivado de dicha revisión, se encontrara que existe daño o deterioro en las instalaciones eléctricas, estas se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-029, STPS-2005, o las que la sustituyan. 7.6 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, mismo que deberá contener,
al menos, los elementos siguientes. A. La integridad de los elementos que componen la instalación, y b. La señalización de las tuberías de la instalación, misma que deberá conservarse visible y legible. Conforme a lo establecido por la NOM 026, STPS-2008, o las que la sustituyan. 7.6.1 Este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón. 7.6.2 Si derivado de la revisión, se encontrara que existen daños o deterioro en dichas instalaciones, estas se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin. 7.7 Contar con el registro de resultados de los programas a que se refieren los numerales. 7.4, 7.5 y 7.6. Con al menos los datos siguientes. A. El nombre, denominación o razón social y domicilio completo del centro de trabajo. B. La fecha de la revisión. C. Las áreas revisadas. D. Las anomalías detectadas y acciones determinadas para su corrección y seguimiento, en su caso, y D. Que las puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo, en caso de quedar clasificados el área o centro de trabajo como de riesgo de incendio alto, y se requiera impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales inflamables o explosivos. Que las puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior, mediante una operación simple de empuje. F. Que las puertas consideradas como salidas de emergencia estén libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante las horas laborales, que impidan su utilización en casos de emergencia. Y G. Que cuando sus puertas sean consideradas como salidas de emergencia, y funcionen en forma automática, o mediante dispositivos eléctricos o electrónicos, permitan la apertura manual, si llegara a interrumpirse la energía eléctrica en situaciones de emergencia. 7.17 Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo, de acuerdo con lo siguiente. A. Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar, véanse la guía de referencia 7, extintores contra incendio y la guía de referencia 8 agentes extintores. B. Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es ordinario. C. Colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es alto.